Los Ángeles, California. Estudios Paramount, 14 de octubre de 1972. Son las 2 de la tarde, y el sol californiano golpea el asfalto con una brutalidad que hace temblar el aire. El estudio es un universo propio, un laberinto de sets, remolques, cámaras y cables que serpentean por el suelo como venas de acero. Detrás de las cámaras, cientos de personas construyen ilusiones. Actores que fingen ser héroes, directores que crean mundos de la nada, técnicos que convierten lo imposible en algo que parece real en la pantalla. Pero en medio de toda esa ficción, lo que estaba a punto de ocurrir sería completamente real. Sylvester Stallone tenía 26 años. No era todavía el ícono que el mundo conocería más tarde. Rocky no existía aún. Rambo era apenas una posibilidad distante en el horizonte de su imaginación. Pero Stallone ya era algo. Un cuerpo que parecía esculpido en mármol vivo. 1.87 metros de músculo y ambición. Un hombre que había pasado años levantando pesas, construyendo ese físico con la misma obstinación con la que construía sus sueños. Tenía el tipo de presencia que llenaba una habitación antes de que él terminara de entrar. Una energía densa, pesada, cargada de algo que necesitaba demostrarse constantemente. Ese día estaba en el estudio Paramount por una audición secundaria para un proyecto que probablemente no lo llevaría a ningún lado. Pero Stallone siempre estaba en algún lugar, moviéndose, buscando, con los ojos puestos en cualquier oportunidad que pudiera aproximarlo un centímetro más de donde quería llegar. Era joven, hambriento, y todavía no había aprendido que hay diferencias entre confianza y arrogancia que solo el tiempo y la humillación se encargan de enseñar. Bruce Lee llevaba 3 semanas en los estudios Paramount, filmando escenas adicionales para lo que sería su gran lanzamiento en el mercado americano. Tenía 31 años. 1.72 metros. 64 kilogramos, números que en papel parecen modestos, casi insignificantes. Pero los números nunca contaron la historia completa de Bruce Lee. Lo que él era no podía medirse en kilogramos ni en centímetros. Lo que él era tenía que verse, sentirse, y aún así, resultaba difícil de creer. Su reputación dentro de los estudios de Hollywood era una mezcla extraña de respeto y escepticismo. Los actores más experimentados hablaban de él con una especie de reverencia cautelosa. Los jóvenes, llenos de testosterona y bravuconería, tendían a ver en su tamaño una debilidad que imaginaban fácil de explotar. No era la primera vez que alguien subestimaba a Bruce Lee en ese ambiente. Y cada vez que ocurría, el resultado era exactamente el mismo. El encuentro comenzó en la cantina del estudio, ese espacio neutro donde actores, técnicos y directores compartían espacios sin jerarquías artificiales. Bruce estaba sentado solo en una mesa del rincón, comiendo en silencio, con un libro abierto frente a él. Leía sobre filosofía budista, como solía hacer en sus momentos libres. Era un hombre que nunca desperdiciaba tiempo. Cada momento libre era una oportunidad para aprender, para reflexionar, para profundizar en las ideas que alimentaban tanto su arte marcial como su filosofía de vida. Stallone entró a la cantina con 2 amigos, actores secundarios con quienes había coincidido durante una semana de rodaje. Los 3 venían del gimnasio del estudio, todavía con la energía encendida del entrenamiento, sudorosos y ruidosos como solo los hombres jóvenes que acaban de levantar peso pueden ser. Stallone vio a Bruce desde la entrada. Lo conocía de nombre, como todo el mundo en esos estudios lo conocía. Sabía quién era. Había visto algunas de sus actuaciones. Había escuchado las historias que circulaban sobre su velocidad y su capacidad marcial. Pero Stallone también era el tipo de persona que necesitaba poner a prueba las leyendas con sus propias manos. Se acercó a la mesa de Bruce con esa caminata deliberada que los hombres grandes adoptan cuando quieren que el mundo note su tamaño. Sus amigos lo seguían, sonriendo ya con la anticipación de algo que esperaban fuera entretenido. Bruce levantó la vista del libro con calma perfecta. No había alarma en sus ojos. Tampoco hostilidad, solo la atención tranquila de alguien que observa el mundo como si siempre estuviera aprendiendo algo de él. Stallone se detuvo al lado de la mesa, se cruzó de brazos, un gesto que hacía que sus bíceps sobresalieran de manera que claramente no era accidental. Miró a Bruce de arriba hacia abajo con esa evaluación lenta y calculada que los hombres usan cuando quieren que el otro sienta que está siendo pesado y encontrado demasiado liviano. «Así que tú eres el famoso Bruce Lee», dijo Stallone. Su voz era grave, cargada con esa cadencia particular de alguien que está actuando para una audiencia, aunque la audiencia solo sean sus 2 amigos.
el maestro del Kung Fu, el hombre más peligroso del mundo, según dicen. Bruce cerró el libro con suavidad. No respondió de inmediato. Había algo en ese silencio que debería haber sido una advertencia para Stallone, pero que él interpretó como timidez o incapacidad para responder. «He visto tus películas», continuó Stallone, apoyando las manos sobre la mesa e inclinándose hacia adelante. «Mucho salto, mucho ruido, muy bonito para la cámara». Hizo una pausa deliberada, dejando que la insinuación flotara en el aire entre ellos. «Pero yo me pregunto cómo funcionaría eso con alguien de verdad, con alguien que no está siguiendo un guión». Uno de los amigos de Stallone soltó una carcajada breve. El otro sonreía con los brazos cruzados, disfrutando del espectáculo. Bruce miró a Stallone durante un momento largo. No con ira, con algo más interesante que la ira, con una curiosidad genuina, como si estuviera estudiando a un animal que exhibe un comportamiento que he encontrado fascinante desde un punto de vista científico. Había visto ese tipo de hombre innumerables veces. El hombre que necesita que el mundo confirme su fuerza, porque por dentro no está del todo seguro de ella. «Siéntate si quieres», dijo Bruce finalmente. Su inglés era preciso, su voz calma como agua profunda. «Puedo seguir comiendo mientras hablamos». Stallone no se sentó. La invitación a sentarse, ofrecida con esa tranquilidad absoluta, lo irritó de una manera que no supo bien cómo explicar. Era como si Bruce no estuviera tomando en serio la conversación, como si no estuviera tomando en serio a Stallone, y eso era precisamente lo que Stallone no podía tolerar. «No vine a hablar», dijo Stallone, y su voz cambió. La máscara de la bravuconería amistosa cayó, y debajo había algo más directo, más honesto en su brutalidad. «Vine a decirte algo directamente. Esta industria es mía, este estudio es mío, y los hombres de verdad no hacen acrobacias de circo frente a una cámara». Se enderezó a su altura completa, consciente de los centímetros que le ganaba a Bruce, consciente del peso que tenía sobre él. «Si alguna vez quieres saber cómo se pelea de verdad, búscame. Te voy a aplastar». El silencio que siguió duró exactamente el tiempo que tarda un corazón en latir 2 veces. Bruce Lee no se levantó de inmediato. Tomó un sorbo de agua. Dejó el vaso en la mesa con la precisión de alguien que calcula cada movimiento. Luego miró a Stallone con esa mirada que sus estudiantes describirían durante décadas, como la mirada más concentrada que jamás habían visto en un ser humano. No era la mirada de alguien que tiene miedo. No era la mirada de alguien que quiere demostrar algo. Era la mirada de alguien que ya sabe exactamente lo que va a ocurrir y simplemente está esperando que el momento llegue. «Está bien», dijo Bruce. Solo eso. 2 palabras. Se puso de pie. Y en ese instante, cuando Bruce Lee se levantó de la silla, algo cambió en la cantina. No fue un cambio de temperatura ni de iluminación. Fue algo más sutil e infinitamente más poderoso. Fue la manera en que Bruce ocupó el espacio. No era un hombre pequeño intentando parecer grande. Era simplemente un hombre que estaba completamente presente en su propio cuerpo, sin un gramo de energía desperdiciada, sin un centímetro de tensión innecesaria. Cada parte de él estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer. Stallone tenía 15 centímetros sobre él. Tenía más de 30 kilogramos sobre él. Por cualquier medida convencional, era el hombre más peligroso en esa cantina, pero las medidas convencionales no le habían preparado para esto. Bruce señaló el pasillo que conducía hacia el exterior del estudio, hacia la zona de carga donde los camiones descargaban el equipamiento y donde no había cámaras ni testigos involuntarios. «Afuera», dijo simplemente. Stallone asintió. Sus 2 amigos intercambiaron una mirada. Habían venido buscando entretenimiento y estaban a punto de recibirlo, aunque no de la manera que esperaban. Los 4 caminaron por el pasillo en silencio. Los pasos de Stallone eran pesados y deliberados. Los de Bruce eran casi inaudibles, como si sus pies tuvieran conversaciones privadas con el suelo que el resto del mundo no podía escuchar. En el área de carga había 3 trabajadores del estudio que levantaron la vista cuando los 4 hombres salieron. Vieron la tensión en la situación antes de que nadie dijera una palabra. Uno de ellos se acercó sin saber bien por qué, guiado por ese instinto humano que te lleva hacia los lugares donde algo importante está a punto de ocurrir. Stallone y Bruce se colocaron frente a frente en el asfalto caliente. La distancia entre ellos era de aproximadamente 2 metros, un espacio que parecía neutral, pero que en realidad pendía cargado de todo lo que los 2 hombres representaban. Stallone hizo exactamente lo que los hombres de su tipo hacen cuando se preparan para pelear.
Levantó los puños. Adoptó una postura de boxeo. Impresionante, sólida, construida sobre años de entrenamiento real. Sus hombros se cuadraron. Su mandíbula se tensó. Era, objetivamente, una imagen intimidante. Un hombre que obviamente sabía cómo usar ese cuerpo. Bruce no adoptó ninguna postura. Se quedó de pie exactamente como había estado caminando. Brazos a los lados, hombros relajados, peso distribuido naturalmente entre los dos pies. Parecía estar esperando un autobús, no enfrentando a alguien que le había dicho que iba a aplastarlo. ¿Vas a pelear así?, preguntó Stallone, genuinamente confundido por la postura de Bruce, o más bien por la ausencia de ella. Así, confirmó Bruce. Stallone lanzó el primer golpe. Era un jab recto, el tipo de golpe que había practicado miles de veces, una extensión directa del brazo izquierdo hacia el rostro, rápido para los estándares del boxeo, técnicamente correcto, completamente inútil, porque Bruce ya no estaba donde había estado. No fue un paso lateral torpe, no fue un esquive exagerado, fue simplemente que en el momento en que el puño de Stallone llegó al lugar donde debería haber encontrado el rostro de Bruce, ese espacio estaba vacío. Bruce se había movido con una eficiencia tan absoluta que parecía que el universo había hecho una edición, cortando fotogramas de realidad para hacer que Stallone golpeara el aire. Stallone lanzó el segundo golpe de inmediato, un cruzado de derecha que contenía toda la fuerza de sus 94 kilogramos de músculo. Si ese golpe hubiera conectado, habría terminado la conversación de manera definitiva. No conectó. Bruce giró apenas la suficiente cantidad de grados para que el puño pasara rozando su hombro como una bala que no encontró su objetivo. Y en ese mismo movimiento, en esa misma fracción de segundo, su brazo derecho se extendió. No fue un golpe dramático. No fue el tipo de movimiento que se ve en las películas de acción, con música de fondo y cámara lenta, y efectos de sonido exagerados. Fue un movimiento extremadamente pequeño, extremadamente preciso, que terminó con los nudillos de Bruce tocando el plexo solar de Stallone, con una velocidad que ni los tres trabajadores que observaban pudieron registrar conscientemente, pero registraron las consecuencias. Sylvester Stallone hizo un sonido que nunca había hecho antes en su vida, un sonido que ninguno de los presentes supo bien cómo describir después. No fue un grito, no fue un gruñido, fue algo más primitivo que cualquiera de esas cosas. El sonido de un cuerpo que recibe información que su sistema nervioso no está equipado para procesar. Sus pulmones dejaron de funcionar. Sus piernas, esos pilares de músculo cuidadosamente construidos durante años de entrenamiento, tomaron una decisión independiente de cualquier cosa que su cerebro intentara ordenarles. Se doblaron. Stallone cayó de rodillas en el asfalto caliente del área de carga de los estudios Paramount. Sus manos buscaron el suelo con desesperación, buscando algo sólido en un mundo que de repente se había vuelto completamente inestable. Su boca estaba abierta. Su diafragma había entrado en espasmo. Intentaba respirar y no podía. Las vías nerviosas que conectaban su cerebro con sus pulmones habían sido interrumpidas temporalmente por un golpe que había durado menos tiempo del que tarda un parpadeo. Habían pasado 7 segundos desde que Stallone levantó los puños. Los dos amigos de Stallone estaban inmóviles. Los 3 trabajadores estaban inmóviles. El único movimiento en esa zona de carga era el de Stallone intentando recuperar la conexión entre su voluntad y su cuerpo, y el de Bruce Lee, que había dado un paso atrás, había bajado el brazo y estaba de pie exactamente como había estado antes, completamente relajado, completamente presente, esperando. No había triunfo en su expresión, no había satisfacción. No había absolutamente nada que se pareciera a la glotonería de la victoria que los hombres insignificantes muestran cuando derrotan a alguien. Había simplemente atención, la misma atención con la que había estado leyendo su libro sobre filosofía budista minutos antes. La misma calidad de presencia que aplicaba a todas las cosas en su vida, con exactamente la misma intensidad. Stallone recuperó el aire lentamente, agonizantemente. El espasmo del diafragma se fue liberando en oleadas, y cada bocanada de aire que lograba meter en sus pulmones era una pequeña victoria contra la parálisis que el golpe le había impuesto. Se puso de rodillas primero. Luego, con un esfuerzo visible que no tenía nada de la fluidez atlética que normalmente caracterizaba sus movimientos, logró ponerse de pie. Se quedó mirando a Bruce. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Los amigos de Stallone no dijeron nada porque no había nada que decir.
Los trabajadores no se movieron porque en algún nivel instintivo entendían que estaban presenciando un tipo de conversación que no necesitaba palabras intermedias. ¿Cómo?, dijo Stallone finalmente. Era una sola palabra, pero contenía multitudes. No era la pregunta de alguien herido en su orgullo, aunque el orgullo también estaba ahí, magullado y silenciosamente asombrado. Era la pregunta genuina de un atleta que ha pasado su vida aprendiendo cómo funciona el cuerpo humano bajo el estrés físico, y que acaba de presenciar algo que no tiene lugar en ningún mapa que conocía. Bruce lo miró durante un momento. Luego hizo algo que nadie esperaba. Extendió la mano. No como un gesto de victoria, como el gesto de un hombre que simplemente ofrece continuar la conversación en términos diferentes a los que habían comenzado. Stallone la tomó, y ese apretón de manos dijo más que cualquier explicación podría haber dicho. La fuerza no es el único tipo de poder, dijo Bruce, y su voz tenía la misma calma que había tenido todo el tiempo, desde el primer momento en que Stallone se había acercado a su mesa. Tú tienes fuerza real, no lo subestimes. Pero la fuerza que actúa sin comprensión es solo la mitad de la ecuación. La velocidad sin precisión es ruido, la potencia sin conocimiento del cuerpo es desperdicio. Hizo una pausa. Tardé 15 años en aprender a hacer lo que acabo de hacer. 15 años de comprender exactamente cómo funciona el sistema nervioso humano, dónde están los puntos que responden, cómo interrumpir temporalmente la comunicación entre el cerebro y el cuerpo sin causar daño permanente. Miró a Stallone directamente a los ojos. No te golpeé con fuerza, te golpeé con precisión. Son cosas completamente diferentes. Stallone tardó un momento en responder. Cuando lo hizo, algo en su expresión había cambiado. La teatralidad había desaparecido. Lo que quedaba era algo más honesto, más vulnerable, más interesante que la bravuconería con la que había entrado a la cantina una hora antes. ¿Puedes enseñarme eso?, preguntó. Bruce consideró la pregunta. Puedo enseñarte los principios, respondió. Lo que hagas con ellos depende de ti. Ninguno de los presentes esa tarde habló del incidente públicamente durante años. Los dos amigos de Stallone nunca dieron entrevistas sobre lo que vieron. Los trabajadores del estudio lo mencionaron solo en conversaciones privadas, con la vaguedad cuidadosa de personas que saben que tienen información que nadie va a creer fácilmente. Stallone mismo nunca habló del incidente directamente en medios. Pero las personas que lo conocieron en los años que siguieron notaron algo diferente en la manera en que hablaba de las artes marciales. Donde antes había condescendencia, ahora había respeto. Donde antes había descarte, ahora había curiosidad. No era el cambio dramático de un hombre transformado por una sola experiencia. Era algo más sutil, el ajuste mínimo pero permanente de alguien que ha encontrado los límites de lo que creía saber y ha decidido, en silencio, revisar esa creencia. Bruce Lee murió 8 meses después, el 20 de julio de 1973, a los 32 años. El mundo perdió algo que no había terminado de comprender mientras estaba vivo. Las leyendas que circulaban sobre su velocidad, su fuerza, su capacidad para hacer cosas que parecían contradecir las leyes de la física ordinaria. Esas leyendas siguieron multiplicándose después de su muerte, como solo pueden multiplicarse las historias de los hombres que se van demasiado pronto. Y entre esas leyendas, contada en voz baja en los estudios de Hollywood, en los gimnasios de entrenamiento, en los dojos donde los maestros de artes marciales instruyen a la próxima generación, vivió siempre la historia de un día de octubre, en el área de carga de los estudios Paramount. La historia de un joven actor lleno de ambición y testosterona, que se acercó a la mesa de un hombre pequeño y silencioso, y dijo palabras que creyó intimidantes. La historia de cómo ese hombre pequeño y silencioso se puso de pie sin apuro, caminó hacia afuera sin dramatismo, y 7 segundos después, dejó a ese joven actor mirando el asfalto caliente desde sus rodillas, intentando recordar cómo respirar. El mundo no lo creyó entonces. El mundo rara vez cree las cosas que no puede medir con sus instrumentos habituales. Pero los que estaban presentes ese día supieron la verdad, y la verdad no necesita audiencias para existir. Solo necesita ocurrir. Y ocurrió.